por aquí, ¿verdad? Que pueda rememorar justamente. César Romero, porque así vos sos uno de los tantos. Es por eso que yo les había insistido justamente que el sábado, perdón, que realicen la tarea. Como tienen justamente esa unidad 2 estuvo disponible desde el 8 de agosto, creo, hasta el 21 de agosto. O sea que tuvieron 15 días mínimo para decir, aunque sea un hola, yo creo que este liderazgo es el mejor. Y después sostener con los demás indicadores, ¿verdad? En este caso también ya está, ¿verdad? Pautado ahí prácticamente qué es lo que van a responder, ¿verdad? De lo que es manejo de conflictos y comunicación justamente, ¿verdad? Y no sé si tienen consultas hasta ahí para que nos llegue también a lo último de carita triste al final. De mi parte, por el momento, nada de pregunta. Bueno, está bien entonces. Entonces vamos a dar la unidad 3, que es conflictos, justamente, ¿verdad? A proyectar. No, todavía no mostré la calificación del cuestionario, Mateo. Esta semana, máximo el lunes, ya voy a abrir y les voy a avisar también que ya están las calificaciones. Todavía no califiqué todo, son 48, pero hicieron 41. Por eso. Estoy a la mitad por ahí. Les muestro. Pero todas las calificaciones le adelanto que yo voy a tener disponible mucho antes de la parcial, justamente de las 3 unidades, así para que puedan ustedes reclamar justamente, ¿verdad? Y ir verificando ya para que no llegue el día del examen final y se olvidaron de preguntar por qué tiene tanto el punto o no, ¿verdad? Entonces, para que sepan ya el proceso del cual están acumulando. En esta tercera unidad, que se denomina justamente comunicación y manejo de conflictos o relaciones interpersonales, entonces tiene como objetivo justamente definir el conflicto, identificar las razones por el cual comienza un conflicto, identificar los indicadores del conflicto, las maneras en que las personas manejan ese conflicto y reconocer las técnicas para evadir o resolver conflictos, ¿verdad? Ese conflicto, ¿qué significa? Justamente el concepto es cuando los individuos o grupos, ¿verdad? No tienen lo que necesitan o quieren, entonces ocurre lo que es el conflicto porque están buscando un interés propio en el cual, ¿verdad? Sabemos que si no tenemos el mismo objetivo, va a haber un conflicto. Es lo mismo que las personas por lo general hacen las cosas por su propio o por su propia conveniencia, ¿verdad? Entonces, no es que yo estoy haciendo algo porque le voy a beneficiar a otro primeramente, ¿verdad? Entonces, puede referirse a cualquier cosa, desde lo que es la guerra o la elección de un helado en sí, ¿verdad? A lo que viene a ser entonces unas divergencias percibidas de intereses. Entonces, es la creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser alcanzadas simultáneamente, o sea que no pueden ser todas las opciones válidas, ¿verdad? Y nada perdura excepto el cambio. Entonces, por lo general, si es que tenemos un grupo de personas en el cual, como dice, por ejemplo, por la elección del helado, tal vez un tipo de sabor que el 50% le gusta más ese sabor de helado, tiene un descuento, pero a ciertas cantidades de personas saben que le gusta otro sabor de helado que es el más caro. Claro que en el caso de que sea grupal y que sea una compra común, se va a llevar a consenso para poder comprar el que la mayoría
va a querer, ¿verdad? En este caso no va a cumplir todos los intereses individuales. Entonces, para que se conozca el conflicto, ¿qué es? Es algo inevitable que se desarrolla justamente al lidiar con otras personas. Sabemos que existe conflicto con el solo hecho de hablar con una persona, ya sea en el trabajo o con nosotros mismos también, ¿verdad? Mucha gente tiene conflicto consigo mismo, el famoso yo quisiera hacer esto, pero hace otra cosa, ¿verdad? Entonces tal vez lo que tiene es un problema de alcanzar esas metas o objetivos que tuvo inicialmente para poder hacer lo que realmente debería de haber llegado a su objetivo, ¿verdad? Existen diferentes tipos de conflicto, entre ellas las de relación, que son justamente las relacionadas con las personas, ¿verdad? En la parte emocional. Y en este caso, por ejemplo, se puede ser también emociones negativas o percepciones falsas, el famoso amigos hipócritas, ¿verdad? Por así decir. Entonces, es un conflicto de relación lo que se tiene en ese caso, ¿verdad? Entonces, se puede incurrir justamente a otros tipos de conflictos en el caso de que sean por recursos o por objetivos excluyentes. Sabemos que hay grupos de personas que se juntan, ¿verdad? De acuerdo a su nivel social, a su mismo interés o objetivo político, o dependiendo de qué es lo que realmente quiera alcanzar, entonces se relacionan. Existen también conflictos de información, se dan cuando las personas les falta la información necesaria para tomar decisiones y de acuerdo a eso entonces difieren sobre esas informaciones y tienen criterios de estimaciones distintas, ¿verdad? Entonces hay conflictos de información porque tal vez el famoso favoritismo, ¿verdad? Se le da la información a una persona y tal vez a su contrincante se le dé otra información, justamente con el propósito de que crea ese conflicto o para que en este caso, ¿verdad? Si es una votación de algún tipo de representación, pierda, ¿verdad? Entonces, posteriormente, si era del mismo grupo, entonces va a ser un conflicto también de información. En el caso del conflicto de intereses aparece cuando existe competencia ya entre las personas y esa competencia entonces crea de acuerdo a esas necesidades, ya pueden ser incompatibles o percibidas como tal, como incompatibles. Entonces hace que las partes busquen la forma justamente de cumplir o crear esas, cubrir esas necesidades de satisfacer, ¿verdad? Y se tiene que sacrificar a un oponente en este caso, ¿verdad? Según su interés. Sabemos que ocurre también de forma día a día, ¿verdad? Que hay que sacrificar prácticamente al más débil, que es lo que se suele hacer, ¿verdad? Y de acuerdo a sus intereses, entonces, esto puede conllevar ya sea los recursos físicos, el tiempo, el dinero en sí y la parte psicológica, ¿verdad? Porque si fuese un juego limpio, sabemos que no debería de existir muchas disputas, ¿verdad? O tal vez tienen que saber el riesgo que corre justamente la persona al participar de cierto concurso o criterios de esos tipos, ¿verdad? Para que pueda haber ese conflicto de intereses. Los conflictos estructurales entonces son causados más bien por las estructuras opresivas de las relaciones humanas y este está configurado de acuerdo a unas fuerzas externas ya a la gente en conflicto. Puede ser una escasez de recursos, de autoridad, tal vez de distancia y promueve por lo general esa conducta conflictiva. Los conflictos de valores son causados por el sistema, justamente por las creencias que tiene cada uno, el valor, ¿verdad? Que le da justamente para dar sentido a sus vidas, sabe lo que es lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero, lo justo de lo injusto. Y de acuerdo a esos valores que cada uno tiene, ¿verdad? El famoso, yo sé que esto está mal, pero no me conviene, ¿verdad? Pero si es que nos vamos, por ejemplo, por la ética en sí, ¿verdad? Sabemos que como personas éticas o universitarios en este caso, ¿verdad? Sabemos que copiar va contra la ética profesional posterior a nosotros, ¿verdad? Si yo estoy copiando ahora, el día de mañana cuando sea profesional, voy a seguir copiando. O el famoso, yo siempre fui un mal estudiante y el día de mañana corro el riesgo, ¿verdad? De que tal vez
me aboque otra vez a la docencia y diga qué malos estudiantes son, ¿verdad? Ese es el famoso, cada uno no sabe lo que hizo y comienza a juzgar posteriormente. En este caso, ¿verdad? Tiene un conflicto de valores en el cual no sabe realmente dónde está pisando, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? No admite justamente, el sistema no admite esas creencias divergentes o distintas, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? Y existen estos tipos de conflictos que puede ser intrapersonal, interpersonal, intragrupal y intergrupal. Entonces, algunos factores positivos de un conflicto puede ser que sea para un cambio, ¿verdad? Que sea una innovación personal y social. Este conflicto pasó porque pude ver realmente, ¿verdad? Quién es el famoso. En tiempos de miseria o de problemas, ¿verdad? Se suele ver justamente quiénes son los verdaderos amigos. Entonces, en este caso fue para ver un poco quiénes son los reales, ¿verdad? Puede ser una forma de darle la forma positiva de ese conflicto que pudo haber subsanado el famoso cuando muere un pariente, ¿verdad? Muchos de los hermanos se sacan los ojos, entonces saben que realmente no era una buena conformación de valores que lo que tuvo la familia, sino que ahí realmente mostraron cada uno sus intereses propios. Entonces, ese conflicto, por ejemplo, dependiendo de la situación en la que se encuentre cada uno, entonces va a buscar la manera mejor para cada uno o es lo que vendría a ser un factor positivo para cada uno, tal vez para buscar esa relación para mejorar entre hermanos, por ejemplo, ¿verdad? También para estimular el interés, la curiosidad, puede ser un factor positivo en un conflicto, puede ser también que demarque un grupo de otro, ver si realmente tiene una identidad propia o grupal, ¿verdad? Cada uno de sus integrantes, mejorar justamente esa calidad de toma de decisión o soluciones de problemas, el famoso, existe siempre conflicto, la verdad es que hay que ver las opciones de alternativas de solución que puede haber, ¿verdad? Para que sea un bien común en este caso si fuese un problema grupal, ¿verdad? Y también puede facilitar la comunicación más abierta, honesta entre los participantes, ¿verdad? Si es que hay el famoso, el conflicto de información, que se le da información a una persona a otra, se va haciendo el famoso teléfono cortado, ¿verdad? Entonces se puede llevar a lo que viene a ser un debate grupal y sacar justamente todas esas dudas para poder mejorar ese relacionamiento. Y también puede ser reconocimiento de legitimidad, entre otros, ¿verdad? Y cuando es constructivista este conflicto, cuando se aclaran justamente los problemas, las controversias, se solucionan los problemas, se involucran las personas que están dentro y que están haciendo esa controversia, existe una comunicación auténtica, ayuda a liberar tanto la ansiedad, tensión, emociones dentro de la misma, desarrolla una cooperación, desarrollo de aprender a otros y ayuda a mejorar, ¿verdad? Justamente entendimiento y destreza. Entonces, no todo conflicto es malo, es más bien obstáculos que cada uno va a ir viendo la forma de atravesar, en este caso, de mejorar como persona o como grupo. También puede haber factores negativos, entre ellos puede reducir también la comunicación o hacerle más insegura a esa persona, a esos integrantes del grupo, estimula justamente ideas de solución que dice que supuestamente es por fuerza o que ambas tratan de aumentar justamente un favor, ¿verdad? Que caer más peso sobre otra. Y también hay una actitud hostil, sospechosa, hay juicios erróneos, percepciones, como por ejemplo se reducen las alternativas de percibidas, se disminuye o sea, en este caso, por ejemplo, decir, no, solo se puede hacer de esta manera, entonces en ese caso se reduce prácticamente esas alternativas que se tenía de solución, sino que no se da un abanico de soluciones en el cual se podría llegar a un consenso grupal. Entonces, también puede polarizarse el pensamiento, originar respuestas justamente estereotipadas, a tener una actitud defensiva, reducir justamente esos recursos disponibles también. Y entonces es destructivo en este caso cuando controla toda la atención, destruye el autoconcepto, divide personas, reduce la cooperación,
aumenta esas diferencias, ¿verdad? Para crear más conflicto en sí, reducir justamente el comportamiento, en este caso conduce más a un comportamiento destructivo. Entonces, razones por las cuales un conflicto inicia es cuando hay una pobre comunicación, como se dice ahí, se busca el poder en sí nomás como objetivo, se tiene una insatisfacción de los estilos de supervisión y hay un liderazgo pobre, ¿verdad? Que por lo general más bien es para manejar lo que quiere hacer o tener esa autoridad, ese liderazgo dentro de ese grupo. Algunas causas son justamente el conflicto que tiene uno mismo, el famoso cuando alguien mucho te persigue o te hace bullying es porque tiene también un conflicto interno, ¿verdad? El famoso, muchos de las películas que suelen ver por lo general el niño rico, ¿verdad? Suele hacer mucho bullying en los colegios, ¿por qué? Porque supuestamente no tiene afecto, no tiene un relacionamiento bueno dentro de la familia. Entonces, por lo general, ese es un conflicto interno que tiene cada uno, justamente puede causar conflicto porque de por sí no está, ¿verdad? Como se diría, en buena consonancia consigo mismo, ¿verdad? Y hay una necesidad de deseo no en este caso no satisfecho, ¿verdad? También puede causar conflictos, disputa de valores, percepciones, conjeturas, poca información, expectativas bajas o muy altas, diferencias en estilo de personalidad, raza, género. Sabemos que si hay un estilo estereotipado, lo que viene a ser un estilo de cómo se tiene que hacer, por lo general ese tipo de personas se agrupan. Entonces ya existe, por ejemplo, conflicto si es que se integra a alguien que fuera o tenga distintas ideas a ellos, ¿verdad? Y también algunos indicadores del conflicto puede ser un lenguaje corporal, el famoso yo estoy en el grupo pero hago muecas, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber ya como un indicador de conflicto, ¿verdad? No me gusta lo que está diciendo el otro, entonces yo ya comienzo a hacer muecas, ¿verdad? Estoy en desacuerdo, o si no, el famoso sorpresas, ¿en qué sentido? Que algunos manejan más información que otros, entonces puede resultar una sorpresa para otros miembros. Y publicar desacuerdos, el famoso quejas o las demandas anónimas, ¿verdad? Conflicto en el sistema de valores, el deseo de poder, aumentar justamente la falta de respeto, o sea, aumenta justamente esa falta de respeto. Hay desacuerdos abiertos, falta de meta específica, dificultad justamente para discutir el progreso y la falta de proceso evaluativo en sí. Entonces hay unas maneras en las cuales se puede arreglar esto y se puede mejorar. Y dentro de ellas puede tomar el grupo como una evasión, se puede evadir justamente el conflicto o ir acomodándolo o ir compitiendo, comprometiéndose o solucionando. Entonces no hay una manera real o mejor de manejar el conflicto dependiendo del grupo de personas que van a ir resolviendo. Y estas técnicas pueden ser reconociendo justamente el conflicto, estableciendo ya unas metas, establecer esa comunicación justamente que sea más frecuente, comunicar las preocupaciones, no impedir que haya desacuerdos, mantener el ego fuera de los estilos de manejo justamente de estos conflictos, mantenerse creativo, discutir las diferencias amablemente o abiertamente, fomentar continuamente el uso de políticas justamente dentro de un departamento de trabajo, por ejemplo, y proveer información cuando se necesite, ¿verdad? Entonces, algunos factores para poder considerar en la elección del proceso se puede hacer, por ejemplo, son las partes capaces de participar en el proceso, tienen las partes importantes. El famoso cuando se va a hacer un cambio dentro de una organización, se tienen que tener justamente a todos los participantes dentro de lo que va a ser ese cambio, dándole justamente esas partes, esas tareas mínimas siquiera para poder ser parte del grupo en sí, para poder realizarla. Entonces, se va a poder llegar a un conflicto, o sea, en este caso de forma directa, por la fuerza, por negociación, ¿verdad? Para poder resolverla. Y esa negociación, ¿cómo se hace? Se hace entre lo que viene a ser tres, son las cosas que nunca vuelven
o sea, en un lugar partido, dice la flecha lanzada, la palabra empeñada y la oportunidad perdida, que es una forma de conseguir lo que se quiere, ¿verdad? De otro, se comunica, se ve los sentidos en el cual se va a llegar al acuerdo y de acuerdo a eso entonces se llega a un objetivo común, a un interés común entre lo que van a hacer esos pares, ¿verdad? Que van a realizar. Y el propósito entonces de la negociación es llegar a un acuerdo. De acuerdo a eso entonces es solo un medio y el fin sería que satisfacer los intereses de todos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y los ejes de esa negociación sería separar a las personas del problema, concentrarse en los intereses. Se trata de distinguir justamente las posiciones, explicarse mejor, ver las opciones, detectar justamente la gama de posibilidades alternativas de solución que se puede tener, utilizar algún tipo de criterio objetivo y de acuerdo a eso entonces va a verse justamente las formas en el cual se van a llegar a las formas de negociación. En donde esta entonces van a saber que el famoso cuando se corta el pastel, como dice, ¿verdad? Se tiene que ver que las partes sean iguales y no obtener mayor proporción en el cual va a crear otro tipo de conflicto en este caso, ¿verdad? Y otra, por ejemplo, puede ser la solución conjunta de esos problemas en el cual justamente el juego cooperativo... Profe, ahí se te entrecortó mucho la voz. Se me fue luego la señal. Capaz la transmisión agarra todo el wifi y por eso se te entrecorta. Sí, se va luego. Un momentito. O si no, si es que alguien está mirando qué video en HD puede ser también eso, que consuma todo el wifi y por eso no alcanza. Vamos a ver si retorna. Ahí creo que volvió otra vez, chiqui. Bueno, voy a cerrar nomás el video por si acaso. Bueno. Como les estaba diciendo, no sé si se cortó de mi grabación. No. Fue un corte momentáneo. Como le estaba diciendo, quedamos en factores o formas de negociación. En este caso, ¿verdad? Lo que se llega a... voy a proyectar otra vez. Bueno, las negociaciones, como dije, ¿verdad? Son de acuerdo, ¿verdad? A la cooperación que se llega a la solución común que van a tener las partes y de acuerdo a eso entonces se va a ver el buen resultado de acuerdo al mejor criterio que se tenga. Entonces esos intereses que quedaron ya satisfechos o no, ¿verdad? Van a tener justamente el acuerdo que es la mejor opción justamente para que sea legítimo. Entonces cada uno de los integrantes deben de estar en consenso para poder realizarlas. Entonces, ¿qué características puede tener un buen negociador? Tener una actitud ganador-ganador, mostrar un interés auténtico por las necesidades de las otras personas, ser flexible en el enfoque, ser duro en el fondo y suave en la forma, como se dice, ¿verdad? El famoso estar dentro del problema, pero no inmiscuirse totalmente, tolerar bien los conflictos, saber que esos conflictos no son su problema en sí, sino que tiene que saber manejar justamente para poder llegar a consenso.
Y buscar, ¿verdad?, analizar las propuestas mejores, ser paciente, no tomarse a pecho los ataques personales de otras personas que le está justamente buscando la forma de negociar, identificar rápidamente qué son los intereses de la otra persona y ser buen oyente. Entonces, algunos errores que se puede tener en la negociación es justamente tener una mala preparación, ver justamente la preparación donde se facilita la visión del conjunto de las elecciones. Entonces, olvidar que el principio ganar es parte de ella. Debe concluir justamente la negociación teniendo ese sentimiento de haber ganado, haber conseguido que se mejoró una situación de conflicto. Buscar justamente utilizar la intimidación también es un error de negociación. Entonces, demostrar también ser impaciente, dejar las ideas de proposiciones en su camino, actuar de sangre fría, hablar demasiado, escuchar poco, tener justamente que influenciar, ¿verdad?, para al final manejar el resultado, no tener un buen en cuenta justamente el conflicto, sino que la negociación en sí. Entonces, son errores justamente de las negociaciones que puede realizar. También existe un concepto de mediación en el cual se utiliza ¿para qué? Para el proceso que es para una persona neutral, ¿verdad?, que comunica al carácter público o privado, qué autoridad tiene dentro de la misma para la decisión del acuerdo entre las partes. Entonces, el objetivo de la mediación es manejar esos conflictos de manera que tenga que ser resueltos por las partes implicadas y permitir la participación, ¿verdad?, de esas personas que tienen ese conflicto para poder solucionarla. Para una mejor convivencia, como se dice, ¿verdad? Y la facilitación, que es el proceso que se emplea para un tercero neutral también, pero de manera que tiene una autoridad en la decisión, ¿verdad?, y llegar justamente también a un acuerdo entre las partes. Y el arbitraje es un proceso en el cual este tercero neutral también tiene una autoridad sustantiva y los asuntos procesales pueden ser definidos por las partes o por la ley, ¿verdad? Más bien es algo que está, pero no decide totalmente al final, ¿verdad? Ese arbitraje puede ser cercano, ¿verdad?, consentimiento de las partes, y en teoría, ¿verdad?, es del contrato social en el cual se justifica que la aplicación se realice de acuerdo a ese conflicto que se presentó. Se hace un contrato entre las partes donde acuerdan justamente que pueden llegar a utilizar dentro de la misma para poder resolver ese conflicto que tuvieron. Y ese manejo del conflicto con uno, entonces, ¿cuáles son sus pasos? Identificar justamente el conflicto, discutir esa controversia entre las personas, en donde se tiene que escribir la situación, identificar también qué puede hacer con relación al conflicto y tener un periodo de enfriamiento, como se dice, ¿verdad? Que en caliente no se puede decidir ya, ¿verdad?, qué es lo que se va a hacer y tomar la acción posteriormente. Entonces, ¿cómo pensar positivamente uno mismo? Aceptarse, ayudarse, animarse y confiar en uno mismo para también respetarse. Entonces, ese manejo de conflicto con otros, en el anterior era con uno mismo, en este caso va a ser con otros. Entonces, es a menudo vemos, ¿verdad?, cosas que no nos gustan, entonces lo que tenemos que es controlarnos. Tal vez discutir en privado si es que esa persona tal vez hizo alguna cosa que no nos gustó. Escuchar y no interrumpir y verificar justamente lo que se escuchó para saber si realmente está o no de acuerdo en lo que hizo la otra persona. Mencionar si está o no de acuerdo y de esa forma entonces dar las gracias a la otra persona por trabajar con uno, ¿verdad? Mirar a los ojos y sonreír. Por lo general, cuando tenemos un trabajo grupal, solemos tener conflictos justamente, ¿verdad?, entre las personas. Hay veces que uno se acuesta prácticamente o se recuesta totalmente por uno y le molesta, ¿verdad? Entonces, la mejor forma de solucionar en este caso es terminar el trabajo y llegar a consenso final de que tal vez posteriores trabajos no hagamos, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de no perjudicar más esa relación con esa otra persona
es llegar a un punto en el cual, ¿verdad?, sea satisfactoria para los dos en este caso, ¿verdad? Y bueno, no sé si hay consultas, si no se cortó más. No, pero ahora va perfecto, sí. Creo que sin la cámara te va mejor. Creo que sí. Bueno, y era eso lo que es la unidad en sí, como le estaba mencionando inicialmente. Entonces, lo que se hace es, en esta tercera unidad, que es justamente comunicación y manejo de conflictos, es ver el foro, que en este caso pide, voy a mirar ahora para poder darle ya una pauta para no ser el próximo sábado y que no entren otra vez. Bueno. Sí, le voy a presentar. Enseguida estoy entrando en Educa para poder mostrar justamente. Muestro la tarea. Bueno, tenemos aquí entonces la tercera unidad. Ya me fui demasiado abajo. La tercera unidad, que es de la guía 3, ¿verdad? En la guía 3 ustedes van a ver justamente que el cronograma de lo que va a conllevar la tercera unidad, ¿verdad? Esta misma, entonces, dice que justamente tienen dos tareas, ¿verdad? Es el foro y un cuestionario en relación a la unidad 3. Tenemos dos sincrónicas, hoy y el próximo sábado, ¿verdad? En este caso, está abierto desde el lunes justamente esta actividad hasta el 4 de septiembre, ¿verdad? Esta misma, entonces, ustedes van a ver en la parte de las actividades, ¿verdad?, que existe un foro, ¿verdad? Existe un foro de comunicación y dice el foro. ¿Qué dice el foro? Dice, luego leer el material de comunicación que está donde comunicación, hay un material justamente aquí, ¿verdad? En materiales, ¿sí? Van a mirar y cuántas páginas tiene, creo que máximo tiene 10 páginas. Vamos a mirar para poder ser más asertivo. 8 tiene, casi nada no tiene. Bueno, miran lo que es el material y dice acá el foro. Pueden ver el video siguiente, ¿verdad? Observar, ¿verdad?, cuáles son los canales de comunicación, cuáles son las más utilizadas, que son directa e indirecta, y van revisando, ¿verdad?, cuáles pueden ser las barreras, pueden mirar el video. Entonces, van contestando 4 preguntas en la parte de comunicación. Opinar el axioma de la comunicación, donde dice lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. Opinar qué significa eso, cuáles son los 4 acuerdos de lo que sería más provechoso practicar. Está todo dentro del material y pueden ver el video. Y al igual, entonces, 2, 3 líneas cada uno ya es suficiente. No es necesario poner ahí 10, 15 líneas de la misma cosa. Ver justamente este conflicto, negociación, mediación y arbitraje que le estaba mostrando, si es evitable un conflicto, expresar opinión fundamentada. Podemos poner, el conflicto no es evitable, o pueden poner, no es evitable por esto, ¿verdad? Según su percepción de cada uno, ¿verdad? Pueden fundamentar de acuerdo al material, no hay problema. Y dice acá, ¿ha participado de algún evento en la cual pueden identificar los factores positivos de un conflicto? Identifico el tipo de conflicto tanto del entorno como conceptual, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre mediación y arbitraje? Considerando las características del buen negociador, ¿verdad? Se sentiría capaz de llevar adelante una negociación. Y hasta el cuarto, este último, por ejemplo, solamente va a ser opcional. Este quinto, por ejemplo, les voy a borrar luego. Entonces, 4 y 4 de cada uno pueden contestar, ¿verdad?
Y, profe, las primeras dos preguntas entonces son en referencia al video, ¿verdad? sí, así mismo. Programa. Ok, profe. Ya les borro. Bueno. Y mirando entonces la parte de la evaluación, que es el de controversia y conflicto. Yo creé un conflicto para ver si alguien decía algo. Dice aquí, evaluación, expresión. A mí me dijeron, yo me expresé bien, pero dice, se expresa con amabilidad y cortesía. Yo quisiera saber la opinión de uno. ¿Qué significa eso? Expresarse con amabilidad y cortesía. Mínimo un saludo es expresarse, ¿verdad? Justamente. En lo que es un foro, ustedes tienen que mínimamente expresarse, ¿verdad? De forma amable, dice. Entonces tienen que poner, buen día, buenas noches, hola, ¿qué tal, compañero? Como quieran, ¿verdad? Entonces, según mi punto de vista, pueden hacer, ¿verdad? Y contestar todas las preguntas. Y aquí justamente donde dice, participa con frecuencia al foro dentro del tiempo establecido. El tiempo establecido fue desde el 22 de agosto, ya está abierto hasta el 4 de septiembre, ¿verdad? Si participa dentro de un solo día, en este caso, hoy, y después se olvidaron, no hicieron más, no sé, pasó algo, ni idea, les vale punto eso. Pero el 4 de septiembre realizar les invalida todo lo que hacen ese 4 de septiembre. ¿Por qué? Porque justamente entre los requisitos para hacer la actividad dice, no se considera los aportes realizados únicamente el último día del periodo de participación del foro, ya que no cumple con el objetivo de qué actividad, del foro, no de la realización de la tarea en sí, sino del foro en sí. Entonces invalida todos los 11 puntos que tienen ustedes aquí. Ya los demás que son más bien errores ortográficos que casi no tienen más luego en esta época, es para regalar puntos, más bien está ahí. Pide, ¿verdad?, realizar un comentario, ¿verdad?, al menos a 3 aportes, ¿verdad? O en dos compañeros, dependiendo de los dos, un punto que quieran, ¿verdad? Y comparte, la opinión es justamente responder esas preguntas que tienen ustedes, ¿verdad? Compartir su opinión con juicio crítico, de manera coherente, acorde a lo teórico o a lo solicitado en este caso. Y se puede ver, ¿verdad?, cuando los aportes son de forma clara y se realizó esa lectura. Hay veces que se escribe y el famoso yo coincido con el compañero no significa que sea un aporte en el cual se pueda reflejar justamente que se leyó, sino que es más bien poco profunda y no se llegó a evidenciar realmente que mencionó sus ideas. Y existe coherencia, aunque ustedes no lo crean, hay gente que le pones un tema y te habla de otra cosa, ¿verdad? Pero es justamente para que sea coherente, ¿verdad?, relacionado al tema. No sé si me expliqué, no sé quién era el que preguntó. Sí, sí, bueno. El segundo, que es también un cuestionario. El cuestionario, en este caso, también es relacionado a la unidad 3. Entonces, es de forma secuencial. ¿Qué significa secuencial? Que al entrar ya van contestando, no pueden retroceder, ¿sí? Entonces, como ya saben, ustedes prácticamente tienen mucha ayuda de materiales para poder contestar todavía. Entonces, es una práctica ya para la parcial, ya que la parcial y la final son virtuales. No sé si alguna duda más tienen. Completaron su asistencia. Profe, ¿puedes enviar uno de tu enlace? El enlace. Bueno, ya reenvía.
Ahí fue. Entonces, si no hay dudas, nos vemos el próximo sábado. Si no hay quejas, conflictos. Dale, profe. Buenas tardes. Dale, profe. Gracias. Dale. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao.